El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, ya estamos en comunicación con Alberto Morelli. Morelli es presidente de la asociación Maizar, Asociación Maíz y Sorgo Argentina, y el 28 de mayo se llevó a cabo el Congreso 2019 de esa organización, cuyo título era El Despegue Internacional. Bienvenido, Alberto, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Elisa? Un gusto de hablar con usted. Buenas tardes. Bueno, el gusto es mío y muchas gracias por atendernos. Sabemos que hace poquitos días fue este gran evento para ustedes, que es el Congreso Nacional, y siempre tiene mucha repercusión, en el buen sentido de la palabra, los congresos que organizan, porque convocan a mucha gente muy interesante. ¿Qué balance hacen de este año del despegue internacional de este congreso? Bueno, primero muchas gracias por el concepto, y la verdad que trabajamos mucho para que poder convocar a referentes del sector, tanto nacionales como extranjeros, para que nos vengan a dar su visión y bueno, y a partir de eso podamos también nosotros tener un mensaje claro para con el resto de la industria y del sector agroalimentario argentino, ¿no? Bueno, este año ese fue el título, fue el Despegue Internacional, es la visión que tenemos, también obviamente esa visión compartida y fijando la línea también Gustavo Idígoras, que fue el presidente del Congreso, presidente de Cearasec, del Centro de Exportadores de Cereales, y obviamente Ceara toda la parte que tiene que ver con soja, pero él en su función de exportación de cereales, es la visión de que tenemos que ir por un camino de apertura de mercados, que en eso, como lo manifesté en la apertura del Congreso, el gobierno está trabajando bien, y también tiene que ver con la inversión que hay que realizar en la Argentina para poder transformar parte de ese 60% de maíz que producimos y lo exportamos directamente como grano, que está muy bueno exportarlo como grano, pero es muy importante que lo podamos exportar también como productos derivados, ¿no? Y cuando hablamos de productos derivados, estamos hablando de la carne vacuna, de la carne de cerdo, de la carne aviar, estamos hablando de huevos, estamos hablando de etanol, que se utiliza obviamente para cortar la nafta, se puede ser harinas, puede ser, bueno, un montón de usos que tiene, que sigue teniendo y tiene el maíz, y que en definitiva el maíz es una gran economía regional desde Jujuy hasta por debajo de Chubut. Hoy estamos llegando con los cultivos, así que, y es el cultivo más federal, así que esta visión del despegue internacional tiene que ver con eso, tiene que ver no solamente con seguir exportando granos, sino básicamente mejorar las transformaciones, aumentar el consumo interno vía transformaciones, tener para lo que requerimos nosotros dentro de la Argentina como alimentación o combustible, y el resto poder tener un excedente importante para poner en los mercados internacionales. Uh-huh. Ahora, bueno, recién mencionó que el gobierno venía trabajando bien en ese sentido. Es muy difícil atraer inversores cuando ha habido tanta cambio de reglas de juego, ¿no?, en nuestro país. Sin embargo, hemos visto que han habido referentes de distintos sectores políticos, de distintos partidos políticos también, dentro de los oradores del Congreso. Entonces, ¿cómo ve la clase política en general esta necesidad urgente que tiene la Argentina por empezar a exportar de una manera responsable y de una manera creyente para el resto de los inversores? Bueno, a ver, nosotros justamente lo que le pedimos a los políticos es eso, ¿no? El que no haya cambios de reglas de juego. Y el que no haya cambios de reglas de juego no significa, entre otras cosas, lo que sucedió con este gobierno con el tema de las retenciones, ¿no? Sacaron las retenciones, luego las volvieron a poner. Y eso obviamente no el caso de las retenciones y otras normas que también sucedió, ¿no? Pero eso obviamente no ayuda a que alguien tome la decisión de invertir en la Argentina. Por supuesto que para que todo esto se dé, también tenemos que tener una macroeconomía consistente, desde el punto de vista de que la inflación es el peor enemigo, la evasión, la evasión fiscal, los saltos en el valor del dólar. Hoy eso todo espanta como se llaman las inversiones, pero obviamente nuestro pedido es
hay que controlar todo esto porque esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos hacer. Digamos, de lo que estamos nosotros promoviendo, qué es lo que se puede hacer, tenemos pruebas muy concretas. A ver, hoy tenemos una superficie de maíz entre los 8 y 9 millones de hectáreas según los distintos organismos que las miden. Tenemos que recordar que en el gobierno anterior estaba entre 3 4 millones de hectáreas, en un momento llegó a 2 millones, también según los distintos quienes miden esto. O sea, el área aumentó de una manera muy, muy importante. Y bueno, cuando había medidas que restringían el mercado interno, como fueron los registros de exportación, nosotros dijimos claramente al gobierno, y doy fe porque de hecho yo estoy en mi segunda presidencia, la primera presidencia fue entre el 2012 y 2014, con esa problemática de mercado. Nosotros decíamos, miren, liberen esto y el maíz va a duplicar su superficie rápidamente. ¿Por qué? Porque al productor argentino le encanta hacer maíz, porque es un cultivo muy noble, porque tiene mucha genética, porque la tecnología la maneja bien el productor. Y eso sucedió apenas hubo cambio de gobierno y se sacaron las retenciones. Entonces, lo que decimos nosotros es, el gobierno tiene la obligación, y el que venga, la obligación de controlar la economía. Y controlando la economía van a venir las inversiones solas para tratar de producir y transformar el maíz que tenemos, ¿no? Ahora, Morelli, cuando ustedes hablan de bioenergías, ¿no? Hablábamos recién del biogás, digamos, para cortar los distintos combustibles en el mundo, ¿compite con los alimentos la necesidad de biocombustible del mundo? No, a ver, la producción de etanol, que es el derivado del maíz, el biogás también obviamente es otro derivado, pero digamos, el biogás compite con el gas, en realidad, el gas domiciliario. Pero el caso del etanol, el etanol es como complementario de la cadena, porque de una parte se utiliza para combustible. Ajá. Y la otra parte, que es todo el residuo, es para alimentación animal, o sea, para la producción de más carne. Claro. No, hoy la disyuntiva de combustibles o alimentación ya es una discusión que se zanjó claramente ya hace mucho tiempo. Podemos perfectamente producir las dos cosas. Hoy los rendimientos han ido creciendo de la mano de la tecnología de una manera muy importante. Lo que tenemos que hacer es liberar las fuerzas de la economía para tener una economía estable, para tener previsión en el tiempo, y eso solo va a traer la posibilidad también de que seamos competitivos para ponernos en los distintos mercados del mundo. Claro. Ahora es como el mensaje que siempre es como que trae la Argentina, ¿no? La necesidad de seguir abriendo exportaciones, la necesidad de colocarse en el mundo como productor referente, pero sin embargo parece que nos cuesta mucho lograrlo, ¿no? Es como nuestro... Bueno, a ver, Elisa, nos cuesta lograrlo porque no hemos sido serios. Claro, cuando en el gobierno anterior se cerraron las exportaciones, eso hoy, años después, lo siguen recordando los que nos compraban. Y uno en el negocio de exportación no solamente tiene que tener un buen producto, sino tiene que ser confiable. Y ser confiable significa que uno va a cumplir con las entregas en los tiempos y las formas que uno pactó en su negocio. Y eso desde Argentina lamentablemente no lo cumplimos. Por eso cuesta más abrir los mercados, porque cuando se hace un negocio internacional es muy importante la confianza, y cuando se rompe la confianza se rompe. Uno tarda muchos años en lograr la confianza en este tipo de negocios, pero la confianza usted la pierde en un minuto. Claro. Y eso es lo que hoy hay que tratar de volver a abrir, y creo que también lo que el gobierno está haciendo de las aperturas, que tiene que ver sobre todo con acuerdos sanitarios, que son sumamente importantes, porque la posibilidad, cuando hay acuerdos sanitarios, de que entren los alimentos a otros países, bueno, ese es el primer camino. Atrás tienen que venir todo el sector privado para hacer ofertas sobre esos alimentos, y esos alimentos deben cumplir con la calidad y la inocuidad que los mercados internacionales hoy requieren. O sea que también no solamente tenemos que cumplir con los embarques que se puedan hacer, sino
cumplir con estrictas normas de calidad que el mundo ya hoy requiere y es la única manera de poder penetrar esos mercados. Claro. ¿Cuánta gente más o menos asistió al Congreso? Al Congreso en forma presencial, 1.200 personas, y en forma vía streaming hubo un pico de 3.000 personas y lo vieron en 14 países distintos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, puede ser el lema del Congreso 2020, reinvirtiendo en la confianza. Podría ser, lo tomo. Podría ser, y sí, la verdad que la palabra confianza tiene que aparecer porque es lo que internacionalmente Argentina tiene que volverse a ganar. Es así. Tal cual. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio, muy amable. No, el agradecido soy yo, bueno, y quedo a disposición de ustedes. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Bueno, y así hablábamos con Alberto Morelli, presidente de Maizar, la Asociación de Maíz y Sorgo en la Argentina, haciéndonos un balance de lo que ha sido su Congreso Nacional 2019, que ha tenido muchísima afluencia de gente, tanto presencial como virtual, y siempre son referentes en el tema agropecuario, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y sigo en la cita agropecuaria un ratito más para contarles sobre una nota que salió muy interesante en el suplemento del diario La Nación el pasado 23 de mayo, que habla de un trabajo encarado por el IAE y la Universidad Austral junto con Guillermo de Andrea y Alejandro Groba, destinado a derribar datos concretos sobre el campo. Perdón, a derribar con datos concretos los mitos más comunes sobre el campo, ¿no? 7 mitos. 1. El campo es la soja. Ese es un mito del campo. El campo es todo soja. Bueno, según el trabajo, en 2018, la Argentina sembró 16 cultivos en un área superior a Alemania o a Japón. 16 cultivos diferentes. Soja, maíz, trigo, girasol, cebada, avena, sorgo, poroto, algodón, maní, centeno, arroz, cártamo, alpiste, colza y lino. O sea que el campo no es la soja. Claro. O sea, la soja es uno más de esos 16 que acabo de nombrar. Además, el agro no es solo cultivos, sino más de 30 cadenas, incluyendo lácteos, aves, porcinos, yerba mate, peras y manzanas, entre otros. Mito 2. Exportamos soja pero no agregamos valor. Según este estudio, tanto la soja como el maíz se convierten en carnes que se consumen en el país y se exportan. En 2018 se exportaron 6 millones de toneladas de carnes entre vacuna, porcina, aviar y ovina. O sea que no solamente se exporta carne, sino también, como decía recién Morelli de Maizar, se exporta alimento hecho carne, ¿no? La soja y el maíz también se convierten en lácteos. Se produjeron unos 10.527 millones de litros de leche y el 20% de esto se exportó. Mito 3. Es mejor fabricar autos que productos agropecuarios. El complejo automotor es el segundo de mayor peso en las exportaciones argentinas, pero es la mitad que el complejo de la soja. Mientras el agro tiene un superávit, el sector automotor todavía queda en déficit. Mito 4. El peso del campo en el comercio exterior es relativo. Otros sectores también exportan mucho. Según D'Andrea y Groba, de cada dólar que exporta la Argentina, el sector agropecuario contribuye a un 0,55 centavos de ese dólar, o sea que un poquito más de la mitad. Mito 5. En el conjunto de la economía, el campo no tiene un peso tan significativo. Con los últimos datos disponibles, en 2015, 31 cadenas exportadoras reunían el 98% del valor agregado del sector. Sin contar servicios, el agro representó 29% del PBI, casi un tercio. Mito 6. El campo no genera trabajo. El agro representa el 31% del empleo total porque se toman en cuenta las cadenas agroalimentarias. Se genera 1.907.500 puestos de trabajo, casi 2 millones de puestos de trabajo generados por el sector agroindustrial. Mito 7 y el último, el campo atrasa, hacen falta sectores dinámicos e innovadores. El campo se revolucionó con la irrupción de tecnologías como la siembra directa, los transgénicos, la agricultura de precisión, las pulverizaciones selectivas que permiten ahorrar agroquímicos y la llegada de nuevas empresas, startups y agrotech. También está avanzando hacia la bioeconomía, biomateriales, biocombustibles y blockchain. Las viejas dicotomías rural-urbano, campo-industria
dejan de tener sentido frente a los recientes cambios del campo. Lo presentan con datos de Andrea y Groba.